En la clase de hoy vamos a analizar el primer principio de la termodinámica aplicado para sistemas abiertos. Vamos a trabajar con balances de masa y energía en un volumen de control. Este tema tiene una amplia aplicación tanto en la producción de bienes como de energía. La elección del sistema termodinámico se puede hacer para una cantidad de masa constante, masa de control, o para la cantidad de masa que cada instante esté dentro de un recinto dado, limitados por paredes físicas o imaginarias. Este análisis se llama de volumen de control o de sistema abierto o de sistema de flujo. Estos sistemas suelen ser los de mayor interés práctico, pues facilitan el estudio del flujo de fluidos a través de conductos, válvulas, intercambiadores de calor, compresores y turbinas, cámaras de mezcla, cámaras de combustión, reactores químicos. Durante el curso de termodinámica vamos a analizar los balances de masa y energía de cada uno de estos dispositivos que recién nombré. Quiero hacer una aclaración. En el enfoque de volumen de control, que estamos planteando un sistema abierto, también lo puedo plantear como una masa de control. Pero un sistema que es cerrado, donde aplico masa de control, no lo puedo trabajar como un volumen de control. O sea, en otras palabras, a un sistema abierto lo puedo enfocar como un sistema cerrado, pero un sistema cerrado nunca lo puedo enfocar como un sistema abierto. El análisis termodinámico de un volumen de control también es de tipo caja negra, como el de una masa de control, es decir, se limita a estudiar la interacción del sistema con el exterior a través de la frontera sin entrar en el detalle de los procesos que tienen lugar en su interior. Es decir, yo tengo un compresor como el que está dibujado ahí en esta filmina. No importa todos los detalles que tenga ese compresor. Yo voy a representar a mi compresor como un volumen que voy a analizar. Ese volumen, para mí, ahora es más un compresor, tiene esa figura de trapecio. Entonces, mi volumen de control, cada vez que encuentre la figura de trapecio, digo que es un compresor. Eso es porque nos pusimos de acuerdo todos que esa figura de trapecio representaba el compresor. Donde la base del trapecio entra una masa con su correspondiente energía. También entra un trabajo que requiere el compresor para poder funcionar y va a salir una masa de salida con su correspondiente energía. Para plantear el balance de masa en un volumen de control, vamos a decir que este espacio, como este que marco acá, un espacio cualquiera porque podría ser totalmente imaginario, tiene una determinada masa en un tiempo tau, está entrando una masa. Esa masa está entrando al volumen de control en un área. Esa área es el área o la de entrada. En los límites, a través de los límites de mi volumen de control. Ahora, en ese volumen de control, en un tiempo T o tau más delta T, sale una masa S de ese volumen de control. Veamos entonces. Mi volumen de control es el espacio que yo delimité. Está representado por estas líneas de punto. Ahora, mi sistema es la masa que está entrando más la masa que está en el volumen de control, en el instante tau. En el instante tau más delta T, mi sistema es la masa acumulada dentro del volumen de control más la masa que sale. Entonces, aquí hay una diferencia entre sistema y volumen de control. Entonces, si uno quiere pensar que la cantidad de masa del sistema es la misma, entonces en el instante tau podría igualarla al instante tau más delta T. La masa en el volumen de control en el instante tau más su masa de entrada
es igual a la masa en el volumen de control en el instante tau más delta tau más la masa de salida. Si acomodamos los términos de que nos quede que la masa en el volumen de control nos quede en el mismo miembro de la igualdad y nos quede la masa que entran y las masas que salen del otro miembro y lo dividimos por el tiempo que pasó, que es el diferencial de tau, y llevando el diferencial de tau a 0, o sea, lo hacemos en forma diferencial, podemos obtener que el cambio de la masa con respecto al tiempo dentro del volumen de control es igual al caudal másico instantáneo de entrada menos el caudal másico instantáneo de salida. Entonces, estos caudales másicos de entrada y salida podrían ser muchos. Entonces podría decir que este balance le podría poner la sumatoria de masas que pueden entrar menos los sumatorios de los caudales másicos que pueden salir. Prestemos atención que habíamos hablado que todo lo que atravesaba las fronteras del volumen de control que tenían que tener un diferencial formado porque no eran exactas. Todo lo que atraviesa mi frontera, los límites del volumen de control, no tiene un diferencial exacto. Tiene el diferencial formado como calor y como trabajo. En cambio, lo que está dentro de mi volumen de control, la masa que pertenece, está dentro de ese volumen de control, tiene un diferencial exacto como lo tenía la energía. Si yo analizo un sistema de flujo de masa permanente, entonces como el que está dibujado acá, tengo un volumen de control donde entra una masa de 2 kilos y una masa de 3 kilos y sale una masa de 5 kilos. Dentro del volumen de control no cambia la masa con respecto al tiempo. Entonces esto se puede eliminar y me queda directamente que la sumatoria de las masas que entran es igual a la sumatoria de masas que salían. En este caso entraba 2 kilos sobre segundo más 3 kilos sobre segundo salen 5 kilos sobre segundo. Sencillamente. Este tipo de dispositivos se llama cámara de mezcla. Las cámaras de mezcla podrían ser directamente el mezclador de una ducha y es una cámara de mezcla. Muchas veces no puedo eliminar algunos de los términos, como es en el caso de un llenado o un vaciado de un tanque, donde si es un llenado se va a ir acumulando masa con respecto al tiempo y si es un vaciado vamos a tener una disminución de la masa con respecto al tiempo dentro del tanque. Aquí claramente se ve que el volumen de control se elige una región donde del espacio donde yo puedo conocer las propiedades. Del sistema es distinto porque si fuese un llenado, el sistema sería el agua que está entrando más el agua que está acumulándose. Es distinto del volumen de control. En un ciclo frigorífico, como tenemos en una heladera, uno puede elegir y tomar el volumen de control que necesite o que prefiera analizar. Por ejemplo, si tomamos un pedacito, un solo dispositivo de todos los dispositivos que tenemos aquí, el intercambiador de calor, como en este caso marco mi volumen de control así, como las fronteras son imaginarias, uno puede elegir, bueno, yo analizo solamente el intercambiador de calor. Entonces marco mi volumen de control, trato de hago coincidir que el flujo sea unidimensional, o sea, que entre directamente la masa al área de control. Elijo así a propósito. Y puedo decir claramente que el volumen de control es este espacio región que yo marqué. Pero mi sistema serían dos.
Uno sería el refrigerante 134A que va por unas tuberías internas y sale, y la masa de agua que está entrando y que sale por otras tuberías, ¿no? Totalmente diferentes y que no se intercambian de ninguna manera el 134A con el agua. Entonces, como en este caso no tengo acumulación, digo que el flujo de masa es permanente, la sumatoria de las masas de entrada, que serían la masa del refrigerante y la masa del agua, son iguales a la sumatoria de las masas de salida, que serían la masa de agua de salida más la masa del refrigerante. Pero también podría haber elegido el ciclo frigorífico, entonces mi volumen de control está delimitado por estas líneas verdes. En este caso, obviamente no veo ningún flujo de masa que salga ni que entre. Entonces la acumulación dentro del volumen de control vale 0 y quiere decir que la masa en el estado inicial y en el estado final, o sea, en el tiempo t y en el tiempo t más delta t, que sería el 2, son iguales. Había hablado de que uno elegía la superficie de control de manera tal de que el flujo sea perpendicular a esa superficie de control. Como les había mostrado recién en el caso de del intercambiador de calor. Uno tiene un componente de masa, como es este, entonces ese componente tiene una velocidad. Esa velocidad, en este caso, esta velocidad que es una velocidad vectorial, yo solamente voy a analizar la velocidad normal, o sea, la velocidad normal al área que yo estoy eligiendo, el área de control. Y esa área de control la elijo tal justamente para que me quede un componente de velocidad normal. Entonces, el flujo debe ser normal a las áreas de frontera por donde entra o sale del volumen de control. Esta condición se puede conseguir simplemente escogiendo una superficie de control que sea perpendicular al flujo. Esa es una de las condiciones de flujo unidimensional. Ahora vamos a hablar de otra más. Entonces, la velocidad instantánea de flujo másico a través del diferencial de área es igual a la densidad por la velocidad normal, como habíamos dicho recién, diferencial de área. La velocidad puede no ser uniforme. Entonces, se toma un diferencial de área tan pequeño que la velocidad se pueda suponer uniforme. Ahora, esta velocidad en el área cambia. Entonces, para que eso no cambie, podemos tomar un diferencial de área muy pequeño o podemos tomar una velocidad promedio. Esa velocidad de promedio podría ser lo que se dice trabajar con un flujo de tipo pistón, o sea, tomar que toda el área de la cañería, toda el área de la cañería es una cañería, ¿no? Toda el área de la cañería la velocidad sea constante. Esto no es así porque en las paredes de la cañería la velocidad no es 0, pero sea en todo momento la velocidad constante, en cualquier espacio, cualquier punto de la superficie del área de control. Entonces, si yo quiero saber el flujo másico que va a atravesar esa área de control, tendría que integrar la densidad por la velocidad normal por el diferencial de área, pero como habíamos planteado que la velocidad era constante, directamente me ahorro de hacer esta integral porque puedo escribir el flujo másico es igual a la densidad por la velocidad promedio por el área. Este es caudal másico. Y como nosotros en vez de trabajar con densidad trabajamos con volumen específico, bueno, la ecuación me queda escrita con el volumen específico que, como es la inversa, queda dividiendo. Entonces, el análisis de cañería es de flujo permanente. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna acumulación de masa en el tiempo en la cañería. Se elimina este término y nos queda que la sumatoria de masa de entrada menos la sumatoria de masa de salida. Y si tengo una sola entrada y una sola salida, más aún simplificado. El flujo de masa de entrada
es igual al flujo másico de salida. Entonces, como habíamos visto que podríamos escribirlo como la densidad de entrada, velocidad promedio de entrada, área de entrada, y esto es igual a la densidad de salida, velocidad promedio de salida, área de salida, y uno puede decir que la velocidad promedio por el área es directamente el volumen, el caudal volumétrico de entrada, o el caudal volumétrico de salida. Nos queda la ecuación de continuidad que nos dice el caudal volumétrico de entrada dividido el volumen específico de entrada es igual al caudal volumétrico de salida dividido el caudal volumétrico, el volumen específico de salida. Por lo que vemos aquí en esta ecuación, los caudales volumétricos no se conservan porque están afectados, ¿sí?, por el volumen específico tanto de entrada como de salida. En la única condición que los caudales volumétricos sean iguales de entrada y salida es cuando está fluyendo un fluido incompresible como un líquido comprimido. Es la única condición. Los caudales volumétricos no se conservan. Habíamos visto diferentes tipos de trabajo. Trabajo de expansión, el trabajo adiabático. Habíamos visto trabajo de compresión, trabajo de paleta, trabajo de resistencia eléctrica, trabajo de resorte. Ahora vamos a ver otro tipo de trabajo, que es de los sistemas que están circulando, que es el trabajo de flujo. Tengo un volumen de control y voy a imaginarme que la masa que está para entrar en el volumen de control, que este elemento de masa, está dentro de un pistón. ¿Y por qué dentro de un pistón? Es como que esa masa, para poder ingresar al volumen de control, necesita una fuerza que lo empuje. Esa fuerza es constante. Vamos a decir que es constante. Y la ejerce toda la masa que sigue está empujando aquí en forma de diferentes pistones, si uno lo quiere analizar, que le van empujando a este elemento para que pueda ingresar. Entonces, este elemento tiene, de este pistoncito, tiene una altura, que sería X, tiene un volumen, tiene una presión, el elemento de masa, tiene un volumen, tiene una presión, tiene una altura, porque conocemos el área del pistón. Entonces, si esta fuerza, si yo la tuviera que calcular, sería la fuerza es la presión por el área. Entonces, toda fuerza que se desplace, como si esto va a ingresar, entonces esto se va a mover, se va a desplazar X, va a generar un trabajo que se dice que es un trabajo de flujo. Es la presión por el área por el desplazamiento. Área por desplazamiento es volumen. Entonces, el trabajo de flujo es sencillamente presión por volumen. Entonces, puedo tener un trabajo antes de entrar, trabajo de flujo antes de entrar, ese trabajo de flujo va a ser presión por volumen. Un trabajo de flujo para salir, y ese trabajo de flujo va a ser también presión por volumen. Entonces, si el trabajo de flujo está de forma específica, el volumen es el volumen específico. Entonces, el trabajo de flujo entrante es presión de entrada, volumen de entrada. El trabajo de flujo saliente, presión de salida, volumen de salida. Entonces, la energía total de un elemento que entra o que sale del volumen de control va a ser, el sistema es todo lo que está marcado con rosa. El volumen de control son las líneas de punto. Si yo digo, bueno, a ver ese sistema, ¿qué energía tiene? Y tiene la energía de aquí. Sería energía interna más de energía cinética más energía potencial. Y aquí tiene también este trabajo, que fue una energía para poder ingresar. Tiene presión por volumen. Entonces, la energía interna más presión por volumen es igual a la entalpía. O sea que todo elemento que va a ingresar aquí tiene una energía que es igual a la entalpía más la energía cinética
más la energía potencial. Es decir, que en un volumen de control, toda masa que ingresa y toda masa que egresa tiene una energía que es la energía de flujo más la energía interna. Entonces, toda masa que ingresa entra entalpía de entrada, energía cinética de entrada más energía potencial de entrada. Y toda masa que sale, sale con una entalpía de salida, una energía cinética de salida más una energía potencial de salida. Y la entalpía de salida es la energía interna más el trabajo de flujo. Entonces, siempre que una masa entre o que una masa salga, tiene que tener junto a ella su energía, tiene que tener el trabajo de flujo. Yo no lo escribo más al trabajo de flujo porque forma parte ahora más de la entalpía. Entonces uno puede escribir el balance de energía total o completo, le decimos nosotros, para sistemas abiertos, como la acumulación de energía dentro del volumen de control en un tiempo tau, los flujos de calor y trabajo que atraviesan las fronteras, más los flujos de masa, caudal másico, que atraviesan la frontera por su correspondiente energía. Y a eso lo voy a escribir de esta manera. La energía del volumen de control en una determinada masa acumulada es la energía interna más cinética más potencial. Aquí no hay flujo porque está como si fuese un sistema cerrado. En cambio, las masas que entran y las masas que salen vienen con el trabajo de flujo, vienen con entalpía. Entonces observemos que aquí esta masa que está acumulada tiene energía interna y las masas que fluyen, que entran y salen, tienen entalpía. En general, vamos a trabajar con sistemas abiertos de tipo permanente, por suerte. Entonces no tenemos acumulación de masa dentro del volumen de control. Imaginemos que aquí tenemos una turbina. Habíamos hablado de un compresor que lo representábamos como un trapecio, pero justamente de la manera inversa, ¿no? Porque habíamos visto que las salidas eran, el compresor era la base más chica. En cambio, en la turbina, la salida tiene la base más ancha. Entonces, aquí está entrando, elegimos el volumen de control, una masa, acá atraviesa el volumen de control una masa y sale una masa por el volumen de control. El sistema es el vapor que está atravesando toda la turbina. No tenemos ninguna acumulación, tenemos una sola cantidad de masa, una sola entrada de masa y una sola entrada de salida. Entonces decimos que la cantidad de masa dentro del volumen de control no varía con el tiempo, estamos de acuerdo. Y ninguna propiedad cambia con el tiempo en el volumen de control, pero pueden ser distintas en la posición. Esto quiere decir que aquí dentro de la turbina, después vamos a ver cómo es que funciona este dispositivo, en la posición puede haber diferentes propiedades, pero en el tiempo siguen siendo la misma. Aquí tenemos una válvula. Por ahí aquí se va a entender mucho mejor porque es mucho más sencillo. Tenemos una válvula, entonces decimos, dentro del volumen de control, que sería muy pequeñito el volumen de control, lo voy a elegir como tan cómodo me pueda resultar a mí. Entonces puedo elegirlo muy cercano a la válvula o más alejado de la válvula, de la entrada y salida de la válvula. Entonces lo voy a elegir de forma tal que ninguna propiedad cambie con el tiempo en el volumen de control. O sea, voy a elegirlo acá, por ejemplo, porque cerca de la válvula, bueno, en este caso no a la salida, cerca a la salida de la válvula seguramente haya rozamientos y las propiedades sean diferentes, ¿sí? Con la posición. Pero en una distancia lo suficientemente grande, el flujo se va a hacer constante o se va a hacer, podría considerarlo la situación es constante y las propiedades no van a cambiar de ninguna manera. Voy a tener todas las propiedades, la velocidad constante, todas las propiedades constantes, entonces la voy a poder analizar. Entonces,
Dijimos que nosotros trabajamos con flujos unidimensionales. La primera condición, el flujo tenía que ser normal. Y la segunda, que el flujo tiene que ser uniforme. Todas las propiedades intensivas, incluyendo la velocidad y la densidad, son uniformes con la posición sobre el área. Si esta fuese el área de control, ¿no? Vamos a decir que todas las propiedades tienen que ser uniformes con el área. No significa que tiene que ser igual, ¿sí? Acá está representado como una feta de salame, sino que todas las propiedades en toda la posición siempre tienen que ser la misma. Y estas pueden cambiar con el tiempo. Entonces, dijimos que si no tenemos acumulación, sistemas abiertos, este término desaparece y nuestro balance, que era bastante largo, se iguala a 0, o sea que es mucho más sencilla la aplicación. Entonces, en resumen, cuando algo es estable, quiere decir que no refiere a que hay cambios con el tiempo. Entonces, si tenemos flujo estable, no tenemos acumulación de masa, no cambia con respecto al tiempo. Y uniforme se refiere que no hay cambio con respecto a la ubicación en una región específica. O sea, se refiere al espacio. Entonces, ese balance que era igual a 0 lo podemos expresar de esta manera que parece bastante más sencillo. Calor menos trabajo era igual a delta U, decíamos antes. Y ahora podemos decir calor menos trabajo es igual a la sumatoria de los flujos de masa por su correspondiente entalpía de salida, energía cinética de salida más energía potencial de salida, menos la sumatoria de todos los flujos de masa que entran por su correspondiente entalpía de entrada más energía cinética de entrada más energía potencial de entrada. Y si tengo una sola corriente, podría decir que la masa de salida es igual a la masa de entrada, directamente, o la masa, y me queda mucho más sencilla. También lo podría dividir por la masa, como hicimos muchas veces, y en algunos dispositivos que la energía cinética y la energía potencial no tienen ninguna aplicación práctica, la podemos eliminar y quedando un balance que es parecido al primer principio para sistema cerrado, parecido pero no igual, donde calor menos trabajo es igual a delta H. Antes decíamos calor menos trabajo es igual a delta U. Sin embargo, la recomendación es utilizar el balance general y aplicarlo correctamente. Vamos a ver algunos ejemplos de aplicación. Aquí tenemos una cañería que podría ser que se está calentando con un trabajo eléctrico y acá tenemos un agitador. Antes de empezar cualquier problema de sistema abierto, tengo que plantear tanto el balance de masa como el balance de energía, los dos. Planteo el balance de masa. Entonces digo, esto está en estado permanente y flujo permanente. Sí, perfectamente, sí. Entonces no tengo acumulación de masa. Perfecto. Esto se elimina. Y tengo una sola corriente que entra y sale en el volumen de control. O sea que tengo una sola corriente de masa. Ahora cuando planteo el primer principio, no tengo acumulación, se va. Veo que atravesar la frontera de mi sistema de calor no la atraviesa, sino a trabajo de la resistencia y trabajo de las paletas. Entonces se va calor. Y los trabajos son dos, entonces tengo menos el trabajo de la resistencia, menos el trabajo del agitador, un solo flujo de masa, que es igual a M, que sale y entra. Esto que está recuadrado sería el balance aplicado perfectamente. Otra de las maneras de poder hacer esto y que se da con la práctica, no se las recomiendo para cuando recién empezamos a trabajar, sino cuando más adelante ya la tienen el tema mucho más claro. Es hacer, como el sistema es estacionario, decir todo lo que entra, calor, trabajo, masa, es igual a todo lo que sale, calor, trabajo, masa. Para este volumen de control, yo tendría que decir, bueno, ¿qué está entrando? Están entrando dos trabajos, trabajo de la resistencia y trabajo del agitador. Y también está entrando una masa, un flujo másico de entrada por una entalpía de entrada es igual al flujo másico de salida por la entalpía de salida. Ahora,
Si yo analizo y junto los flujos básicos en una sola ecuación, no me queda una expresión exactamente igual a la que tenía anteriormente. Porque cuando yo considero que está entrando, yo ya le estoy dando el signo correspondiente. Entonces, cuando acá pongo trabajo de la resistencia, yo tengo que poner directamente el valor sin poner signo, porque el signo ya se lo adjudiqué cuando planteé el balance. En cambio, en el recuadro rojo, yo tengo que poner el valor de trabajo, por ejemplo, si hubiese sido menos 20 kilowatts, yo tendría que poner menos 20 kilowatts. Bueno, si hay dudas, preguntas, consultan, estoy a disposición.